189-220, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. Acuerdo INCG 31-2020, por el que se actualiza las áreas y órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, el uso e implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia por motivo de pandemia por COVID-19. De fecha 23 de octubre de 2020, el calendario para el proceso electoral de la elección de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante acuerdo INCG 53-2020. Los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los consejos. Los lineamientos para el desarrollo de la sesión del cómputo distrital municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante acuerdo INCG 69-2021. Artículos 11, 14, 15, 16 y 18 de los lineamientos de propaganda del Instituto Electoral del Estado de México, aprobados mediante acuerdo INCG 60-2021. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta, del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Gracias. Con gusto. Señor presidente, informo que de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, y el artículo 156 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión a través de correo electrónico el día 11 del presente mes y año, y obran en mi poder los acuses respectivos. Con el permiso de los presentes, procedo a pasar lista de asistencia. Presidenta del Consejo. Presente. Perdón. Consejeros y consejeras electorales. Jocelyn Carmona Valdés, consejera propietaria. Presente. Esmeralda Mendoza López, consejera electoral propietaria. Presente. María Concepción Rosales García, consejera electoral propietaria. Diego Serrano Bobadilla, consejero electoral propietario. Presente. César Valdés Luciño, el consejero electoral propietario. Presente está en sola mano. Ricardo Gómez, consejero electoral propietario. Presente. Representantes de partidos políticos. Víctor Manuel Morales Arizmendi, representante propietario del Partido Acción Nacional. Presente. Mario Santos Mendoza Sánchez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Jonathan Elí Rodríguez Serrano, representante propietario del PRD. Presente. María de la Natividad Escamilla Robles, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Presente. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberán estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como el artículo 5, fracción 23, 146, fracción 7 y 148, fracción 5 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permite informar a usted que se encuentran presentes 6 consejeros electorales propietarios y 4 representantes de partido político propietarios. Por lo que es procedente continuar con la presentación.
Gracias, secretario. Por favor, nos informa el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y verificación por parte de la Secretaría del Quórum Legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracciones 5 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:22 del 15 de abril de 2021, declaro el inicio de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Calimaya. Secretario, por favor, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. Gracias, secretario. Esta vez sí vamos a hacer toma de protesta. La vamos a hacer al licenciado Víctor Manuel Morales Arizmendi, quien se integra a los trabajos de este consejo como representante propietario del CLI. Integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Calimaya, con fundamento en el artículo 146, fracción 9 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la propuesta de ley al representante propietario Víctor Manuel Morales Arizmendi, propietario del Partido Acción Nacional. Esta vez, pues, si nos ponemos de pie no nos vamos a ver, pero con la solemnidad que se merece la toma de protesta, pues la haremos, ¿no? Porque si nos levantamos, pues ya no nos veremos. Entonces, licenciado, si nos apoya haciendo ahorita su toma de protesta. Licenciado Víctor Manuel Morales, para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales y del IEN, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo, vigilancia de la elección ordinaria de los integrantes del Ayuntamiento del Estado de México 2021. Le pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del Instituto Electoral del Estado de México? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se los demande. Muchas gracias a todos. Secretario, por favor, procedan a informar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Muchas gracias. Por favor, dé a conocer el orden del día que nos ocupaba. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaración del inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe sobre solicitud y registro de plataformas electorales para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo General del IEM. 6. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo con relación al sorteo de lugares de uso común para el periodo de campañas electorales. 7. Análisis y discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos
en la totalidad de las casillas. 8. Informe sobre los avances de las adecuaciones al Centro de Acopio y Transmisión de Datos, CATD, aplicación de la evaluación para la selección del personal que operará el PREP. 9. Análisis y discusión, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable para llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas electorales distribuidas en cada una de las mesas directivas de casilla en su caso. 10. Informe sobre la recepción de los estudios de factibilidad de las juntas distritales efectivas del INE que presentaron a sus consejos distritales. 11. Informe sobre las actividades realizadas respecto de la estrategia para la promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 56, diagonal 2020. 12. Informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. 13. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como consejero electoral, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo del INE correspondiente. 14. Informe sobre la acreditación de observadores y observadoras electorales ante los consejos ante los órganos del Instituto Nacional Electoral de la entidad. 15. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. 16. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021, discusión y aprobación en su caso. 17. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021. 18. Informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. 19. Informe de actividades de la oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral adscrita a la Junta Municipal Electoral de Calimaya del 29 de marzo al 14 de abril del 2021. 20. Informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Municipal Electoral del 29 de marzo al 14 de abril del 2021 en su caso. 21. Asuntos generales y 22. Clausura de la sesión. Gracias, secretario. ¿Integrantes de este consejo tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorporen en asuntos generales? La licenciada Nati. Sí, licenciada Nati. Tiene su micrófono apagado, Lic. Bien, de acuerdo al orden del día, en el punto 10, que se refiere al informe, ¿sí se escucha? Al Sí, informe sobre la recepción de los estudios de factibilidad de las juntas distritales del INE presentaron a sus consejos distritales. En este, ustedes hicieron un informe especificando las observaciones en los 17 puntos. Únicamente señalan las especificaciones a que hace referencia estas cédulas. Sí me gustaría que informaran más específico en dónde las hicieron, en qué sección, en qué localidad, o en su defecto, que nos entreguen copia de las cédulas de información de estudio de factibilidad de los mecanismos de recolección. En el punto número 16, referente al Consejo Municipal, informe mensual de las actividades correspondiente al mes de marzo.
La Junta realizó, o el Consejo realizó, un recorrido con acompañamiento del INE a las visitas de examinación, ubicación de casillas de las secciones 500, 508, 509, 510. No sé si levantaron acta circunstanciada o que nos informen qué fue lo que acordaron, porque si bien es cierto, en la segunda semana de abril es cuando ya yo creo que se aprobaron y cómo quedaron, si aceptaron las propuestas que ustedes hicieron. Asimismo, se realizó reunión de trabajo. Aquí pediría al secretario que nos envíe la copia correspondiente, asimismo de la sesión ordinaria del mes de marzo, copia, o que nos prepare una copia para pasar a recogerla. Estos son los puntos que quiero tratar, nada más. Sí, licenciada, con mucho gusto. Ahorita que los veamos, lo vamos tratando. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Muchas gracias. Gracias. Licenciado Oscar, le hago saber que siendo las 11:27 también se integró a los trabajos de nuestro consejo el representante propietario del PRD. También contamos con... Muchas gracias. Secretario, ¿puede poner a consideración de nuestro consejo el orden del día que dio lectura? Con gusto, señor presidente. Previo a someter a votación el orden del día, pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. En vista de que no tenemos o se observa la negativa en la pantalla y en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora en forma nominal, es decir, en forma individual, a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidenta. De acuerdo. Solicito el voto de la consejera electoral, Jocelyn Carmona Valdés. A favor. De la consejera electoral, Esmeralda Mendoza López. A favor. De la consejera María Concepción González García. A favor. Del consejero electoral Diego Serrano Bobadilla. A favor. Del consejero electoral César Valdés Luciño. A favor. Del consejero electoral Ricardo Montes Gómez. A favor. Señora presidenta, informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de los partidos políticos por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria a esta sesión, les fue remitido vía electrónica los documentos que se refieren en nuestro orden del día que nos ocupa, con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido circulados previamente para su conocimiento y análisis. Secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones de los partidos políticos y a someter a votación la propuesta de dispensar la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Con gusto, presidente. Nuevamente me dirijo a las representaciones y pregunto si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día, lo manifieste expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat,
Señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora en forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor para aprobar la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Sírvanse manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidenta. A favor. El voto de la consejera Jocelyn Carmona Valdés. A favor. De Esmeralda Mendoza López, consejera electoral. A favor. Consejera electoral María Concepción Rosales García. A favor. Consejero electoral Diego Serrano Bobadilla. A favor. Consejero electoral César Valdés Muciño. A favor. Consejero electoral Ricardo Montes Gómez. A favor. Señora Presidenta, le informo que la dispensa de la documentación hecha llegar a través de las convocatorias ha sido aprobada con el consenso de los partidos políticos en forma por unanimidad de votos por los consejeros y consejeras electorales. Gracias, secretario. Por favor, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre solicitud y registro de plataformas electorales para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo General del IEM. Muchas gracias, secretario. Integrantes de este consejo, el informe en referencia ya lo tienen, ya dispensamos su lectura, quedando así este punto desahogado. Informe el siguiente punto del orden del día, secretario, por favor. El siguiente punto es el informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo con relación al sorteo de lugares de uso común para el periodo de campañas electorales. Gracias. Este informe también se los hicimos llegar. Les dimos, en el informe cuenta de los lugares que nos fueron otorgados por el ayuntamiento. Sin embargo, los lugares que nos dieron son dos espectaculares que están en un lugar muy bonito, pero no se puede colocar propaganda porque contraviene los lineamientos de la colocación para propaganda. Entonces, pues no los podemos utilizar para propaganda de los partidos políticos, porque por lo que la propuesta de este consejo es que se utilicen para la promoción del voto del Instituto Electoral del Estado de México y pues así invitar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho de voto y pues nos conviene tanto al instituto como a los partidos. Entonces esa fue la propuesta. Entonces no tendríamos por qué hacer división de lugares de uso común para propaganda electoral. Entonces quisiera ver si están de acuerdo tanto consejeros como representantes de los partidos. Le pido al secretario que les pregunte a cada uno de ustedes si están de acuerdo en que utilicemos estos lugares pues para la promoción del voto. Y si no, pues en todo caso pues se quedarían sin uso. Sí, como ya les comenta la presidenta, los lugares que nos proporcionan pues están ubicados en un lugar prohibido, donde no se puede realizar propaganda electoral. Entonces la propuesta es que se puedan usar para la promoción del voto del Instituto Electoral del Estado de México. Quienes estén de acuerdo, síganse expresarlo levantando su mano. Okay. Sí. Señora Presidenta, le comunico que ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, ¿puede informar el siguiente punto del orden del día? El siguiente punto corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas.
Bueno, este informe de la misma forma ya se les hizo llegar, ya lo analizaron, lo tienen ustedes y dispensamos su lectura, quedando así nuestro punto desahogado. Le pedimos al secretario que por favor nos informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe sobre los avances de las adecuaciones. Un momento. Porque si hay uno que sí tenemos que someter a votación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Era ese? Sí. Perdón, el punto anterior, el del 7, es, en este sí tenemos que hacer un acuerdo, que es acerca de la planeación de los lugares. ¿Se acuerdan que hicimos una reunión para habilitar los espacios en donde analizamos los posibles escenarios de recuento de votos, ya sea en la mesa, si son mesa de consejo, si son 21, y si son más de 21, habíamos platicado que se tienen que hacer grupos de trabajo. En este punto, bueno, pues nos piden que acordemos si los lugares de los que hablamos en esa reunión van a ser aprobados. Si recuerdan, si son menos de 21 paquetes que hay que recontar, se hace aquí en nuestra sala de sesiones, en la mesa. Si son más, o si es un recuento total, quedamos de que íbamos a implementar el estacionamiento de aquí de la plaza donde estamos, íbamos a cubrir con carpa para poder trabajar, porque recuerdan que ahora pues con el COVID necesitábamos pues bastante espacio. Ya habíamos hecho una reunión, ya lo habíamos analizado, ya nos hicieron algunas pequeñas mínimas correcciones a los textos prácticamente. Entonces nuestra planeación pues ya quedó completa y este acuerdo se refiere a habilitar estos espacios. Entonces voy a pedir al secretario que someta a votación este acuerdo. Sería nuestro acuerdo número 2. Con gusto, presidente. Previo a someter a votación el acuerdo referido, pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal, en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Lo manifieste expresamente. Presidenta. Sí. Solamente pido la aclaración. Entiendo que si son menos de 21 votos, sería en el interior de la Junta Local. Y si son más de 21 paquetes en conteo, sería en el estacionamiento de la misma Junta Local. ¿Es correcto? Sí, es correcto, Liz. Ok, a favor entonces. Gracias. Presidente y secretario. Representante del PRI, a favor con lo propuesto. A favor. Gracias. Sí, a favor. en vista de que no hay ninguna negativa por parte de los representantes de partidos políticos, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor por la aprobación del acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal, o en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas, se sirvan expresarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidenta. A favor. De la consejera electoral Jocelyn Carmona Valdés. A favor. De la consejera electoral propietaria Esmeralda Mendoza López. Esmeralda Mendoza López. A favor. De la consejera electoral propietaria María Concepción Rosales García. A favor. Del consejero electoral propietario Diego Serrano Bobadilla. A favor. Consejero electoral César Valdés Muciño. A favor. Y consejero electoral Ricardo Montes Gómez. A favor.
Presidente, le informo que el acuerdo antes referido ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de los partidos políticos por unanimidad de votos de los consejeros y de las consejeras y consejeros electorales de este Consejo Municipal. Muchas gracias, secretario. Por favor, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el informe sobre los avances de las adecuaciones al Centro de Acopio y Transmisión de Datos, KTD, y aplicación de la evaluación para la selección de personal que operará el PREP. Muchas gracias. Integrantes de este consejo, este informe ya lo tienen, ya se los dimos, está en sus documentos y dispensamos su lectura, por lo que queda desahogado este punto. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla en su caso. Es cuanto. Gracias, secretario. En cuanto a este punto, nosotros lo tenemos por desahogado toda vez que las personas que fueron asignadas pues siguen trabajando con nosotros y continúan en condiciones de poder desarrollar las labores que se acordaron. Entonces queda este punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al informe sobre la recepción de los estudios de factibilidad que las juntas distritales ejecutivas del INE presentaron a sus consejos distritales. Es cuanto. En este punto, la representante del Partido Verde Ecologista de México nos pidió que hiciéramos la precisión de dónde se hicieron las observaciones a este estudio de factibilidad. La observación fue mínima. Las cédulas pues estaban muy bien elaboradas, nosotros estamos muy de acuerdo en cómo va a ser este proceso. La única observación que se hizo, y sí fue para todas las secciones y todas las casillas, es que decía que éramos el Consejo Distrital número 18 y pues somos el Consejo Municipal número 18. Fue la única observación que hizo él, era simplemente pues prácticamente un pequeño error. Fue lo único que se pidió, que se cambiara lo de distrital por municipal. Licenciada, la posibilidad de contar con un ejemplar de estas cédulas, porque hay puntos muy importantes. Son, por ejemplo, conocer las ORES y los ARES, el punto de partida, los tiempos de distancia, destino final, el mapa de rutas, preferentemente. Esto es muy importante para nosotros conocer cuáles son las rutas, cómo van a ser, y la posibilidad de contar con un ejemplar de estas. Sí, licenciada, con mucho gusto. Gracias. Nos envíen ya con la corrección, o nos hagan saber de esta corrección, que los proporcionamos. Y nosotros pues también tendremos pues nuestras propias rutas de consejo a los puntos de casilla. En su momento estamos nuestras rutas electorales, también las estamos elaborando para que también las conozcan, pues que son muy parecidas, ¿no? Perdón, ¿ustedes nos las darán a conocer? Así es, estamos iniciando los trabajos con las rutas electorales apenas, y en cuanto estén, ya se las daremos a conocer. Es cuanto. Gracias. Gracias, licenciada, también. Así quedaría este punto desahogado. Licenciado, por favor. Ya con este punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe sobre las actividades realizadas respecto a la estrategia para la promoción y participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo número IEM, /CG, /56, /2020. Muchas gracias. Este informe también lo tienen ya lo analizaron y está entre su documentación, quedando así el punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al informe sobre las actividades realizadas en seguimiento
a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, este informe también ya lo tienen, está entre sus documentos para su análisis y queda este punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el correspondiente al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral o observador electoral, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo del INE correspondiente. Es cuanto. Bueno, este informe también ya lo tienen, quedando así el punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al informe sobre la acreditación de observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, secretario. El informe también ya lo tienen, ya tienen ahí el listado de ciudadanos que están participando como observadores electorales, quedando así este punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. Este informe también ya lo tienen. Hasta el momento seguimos con el informe que les dimos y quedando así este punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021, discusión y aprobación en su caso. Bueno, este informe también ya se los entregamos. No sé si tienen alguna observación respecto a este informe. Licenciada, con Sí. su permiso, consejera presidenta, aquí sí solicitaría que en el punto 2 dice, se realizó el recorrido con acompañamiento del INE a las visitas de examinación y ubicación de casillas 500, 508, 509 y 510. Referente, ustedes hicieron una propuesta. ¿Cómo quedó esa propuesta de estas secciones? No, Porque nosotros no hicimos no propuesta. hicieron propuesta. No, nada más tendríamos que haber hecho alguna propuesta si no si el lugar que proponía el Consejo Distrital 27, en este caso del INE, no era viable para que se instalaran las casillas en este lugar. La propuesta fue del Consejo Distrital 27 para cambiar estos lugares del primer recorrido a este segundo que hicimos. Los lugares donde propusieron hacer ahora las casillas, la votación, pues corresponden a los lineamientos, a la normatividad. Entonces, pues nosotros estuvimos totalmente de acuerdo. De hecho, los lugares que cambiaron son mejores a los que tenían previamente. Entonces, les dijimos que estábamos pues de acuerdo, ¿no? De este recorrido que ustedes realizaron, ¿levantaron minuta? Sí, levantamos la minuta de trabajo con los representantes de partido que nos acompañaron. Pediría una copia de recorrido. Con mucho gusto se la hacemos llegar. Y bueno, estos últimos lugares que visitamos fueron los que el Consejo Distrital aprobó para que sean ahora los lugares donde se va a recibir la votación. Eso. Asimismo, de la reunión de trabajo, donde se determina la validez y nulidad, solicito una copia. Sí, con mucho gusto. De la acta de la sesión ordinaria, también del mes de marzo. Con gusto se las hacemos llegar. Y de las subsecuentes actas, sí les pediría que nos las hicieran llegar, como la que nos enviaron en la sesión número 2, sesión ordinaria de la segunda sesión ordinaria. Con mucho gusto se las hacemos llegar. ¿Es cuánto de esto? Gracias. Integrantes de este consejo,
En cumplimiento a los artículos 220, fracción 7 del Código Electoral del Estado de México y 146, fracciones 3 y 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, está a su consideración el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021. Integrantes de este consejo, le pido al secretario someta a votación este informe. Un gusto, señor presidente. Debido a someter a votación, pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021, lo manifieste expresamente. En vista de que no observo alguna negativa en la pantalla ni en el chat, señores y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor por la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021, sí van a manifestarlo expresamente a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidenta. A favor. De la consejera electoral Jocelyn Carmona Valdés. A favor. La consejera Esmeralda Mendoza López. A favor. La consejera María Concepción Rosales García. A favor. Del consejero Diego Serrano Bobadilla. A favor. Del consejero César Valdés Muciño. A favor. Y del consejero Ricardo Montes Gómez. A favor. Presidenta, le informo que el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral referido ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de los partidos políticos por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, secretario. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2021. Gracias, secretario. Este informe también ya lo tienen, quedando así el punto desahogado. Secretario, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Todos los acuerdos se los hicimos llegar a través de una liga para que los puedan ver, los puedan descargar o los tengan en sus correos disponibles en todo momento, quedando así nuestro punto desahogado. Secretario, informe el siguiente punto del orden del día. Corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral adscrita a la Junta Municipal del 29 de marzo al 14 de abril de 2021. Gracias, secretario. Este informe también se los hicimos llegar. Bueno, sin embargo, tuvimos una actualización, la cual nos va a dar a conocer el secretario. Sí, bueno, tenemos 3 solicitudes de este periodo, que fue del día 29 de marzo al 14 de abril. 3 solicitudes del ejercicio de la función de oficialía electoral en fechas 30 de marzo de 2021, la segunda el 5 de abril de 2021 y otra más que fue el día 13 de abril de 2021. Solicitudes a las cuales se le está dando el trámite correspondiente. Gracias, secretario. Infórmenos el siguiente punto del orden del día. Corresponde al informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Municipal Electoral del 29 de marzo al 14 de abril de 2021, en su caso. Gracias. Este informe se los hicimos llegar también. Al momento seguimos sin ningún medio de impugnación, quedando así nuestro punto desahogado. Le pido al secretario, por favor, nos informe el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto corresponde a asuntos generales. Es cuanto. Gracias, secretario. Integrantes de este Consejo, de conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. No observo participación en la pantalla ni en el chat, por lo que, secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente cuarta sesión ordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Calimaya, siendo las 12 horas con 1 minuto del día 15 de abril de 2021. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo. Muchas gracias. Muy bien. Dile a Carla que pare la grabación, ¿no?